Nos vamos a dar un buen viaje por Spanning Tree, porque Spanning Tree es un protocolo bastante complicado. No voy a decir difícil, sino complicado por la cantidad de variantes que tiene. Entonces, vamos a comenzar con una topología básica para poder explicar cuál es el funcionamiento de Spanning Tree. Vamos a explicar primero el estándar más básico, el estándar 802.1D. El estándar más básico de Spanning Tree. Para abordar esto, vamos a tomar nada más dos switches. Vamos a interconectarlos entre sí. Y la idea de Spanning Tree es siempre evitar los loops. Un loop es un paquete que queda viajando por todos los switches sin llegar a ningún destino. Si los equipos no tuviesen protección de Spanning Tree, por ejemplo, tengo estos dos switches y estos dos switches fui a Walmart y los compré, no son administrables y a mí, no sé, en mi mente tiene sentido que si conecto dos enlaces simultáneos entre los dos switches, esto va a funcionar con el doble de velocidad y no es así. El problema aquí, si estos equipos no son administrables y obviamente no están corriendo un protocolo de protección de loop como Spanning Tree, y yo aquí tengo una computadora, en el momento que esta computadora quiere hacer un ping a cualquier otra computadora, ¿qué es lo primero que hace? Generar un mensaje de ARP. ¿Y qué es un mensaje de ARP? Es un broadcast, es una trama, un paquete que va destinado a la 255.255.255 y una trama que va destinada a la FFF, FFF, FFFF. Es un broadcast. Entonces, en el momento que este mensaje de broadcast llegue al switch, el switch cuando recibe tramas con la dirección MAC de destino completamente en F, pues esto va por todos los puertos excepto el puerto por donde lo recibí. Eso significa que tengo que mandarlo por este puerto de aquí arriba, efectivamente. Y también tengo que enviarlo por el puerto de aquí abajo. El paquete que llega, o la trama, mejor dicho, la trama que llega por aquí arriba hacia el suite 2 es una trama de broadcast. Por lo tanto, cuando llegue al suite 2, va a pasar lo mismo. El suite 2 lo recibe por el puerto de arriba y lo va a enviar por todos los puertos excepto por el puerto que lo recibió. Significa que lo va a enviar nuevamente por el puerto 0. Y cuando llegue esa trama con la FFF de destino, el suite 1 va a hacer lo mismo. Voy a enviar por todos los puertos, excepto por el puerto que lo recibí. Regresa otra vez al suite 2 y el suite 2 al suite 1 y así sucesivamente. ¿Ok? Y esto se va a quedar aquí para siempre. ¿Por qué? Porque a nivel de capa 2, a nivel de tramas, no tenemos un TTL. Los paquetes a nivel de capa 3 tienen un TTL, un time to leave, que es de 255. Entonces hacen 255 saltos y después desaparece. Pero los loops de capa 2 no, porque la capa 2 o la trama no tiene un time to leave, no tiene un tiempo de vida, entonces va a quedar para siempre. Haces un ARP, haces 2, haces 10, haces 100 ARPs, pues los 100 paquetes van a quedar ahí y cada vez que se haga un ARP, otro paquete más va a estar circulando en la red consumiendo el ancho de banda, el procesador y la memoria de cada equipo hasta que el equipo consuma todo su procesamiento, consuma toda la memoria, consuma toda la utilización de la interfaz en broadcast que están atrapados en loop. El equipo comenzará a subir de temperatura y lo más lógico es que el equipo cuando sube de temperatura por estar en 100% de utilización durante mucho tiempo, el equipo se va a reiniciar. ¿Okay? Ya sea que haga un crash el sistema operativo o que por temperatura se reinicie el equipo o el hardware físico y vas a perder conectividad en toda la red. Y más allá de eso, pues todo este tiempo has tenido lenta la red. Ahora, para solventar esto, Cisco incorpora en sus equipos el protocolo Spanning Tree. Tenemos el estándar 802.1D, que es el primer estándar que se creó a nivel de Spanning Tree, que lo que hace es prevenir que se cree un loop. ¿Cómo lo hace? Mandando mensajes BPDUs. Aquí vamos a hacer una captura de Warsham. Spanning Tree por defecto está habilitado en todos los puertos, en todas las interfaces de cada switch. Y estos puertos comienzan a enviar mensajes llamados BPDU, que son mensajes de Spanning Tree que se envían cada 2 segundos.
Entonces, déjenme ver cuál es la dirección MAC de cada uno. Voy a abrir aquí el switch 1. Uy, tengo muchos equipos abiertos. Show. Esta es la dirección MAC. Ok, esta es la dirección MAC de él. Y esta es vamos a sacar esto. Necesito sacar este dato. Okay. Esa es la dirección MAC de la motherboard de cada uno de los equipos. Entonces, los mensajes BPDU, si filtramos aquí, ven, aquí se me detuvo Wireshark. Voy a eliminar los puertos. Hubo un error ahí. Y los voy a volver a conectar. Ponemos Wireshark en la Gigabit 00. Ok, vamos a filtrar por Spanning Tree. Y vamos a ver que estamos capturando mensajes de Spanning Tree. Los mensajes de Spanning Tree se envían cada 2 segundos. Y son llamados mensajes BPDU. Entonces, una BPDU, vamos a tomar aquí este primer mensaje. Dice source C0C 7D 9858.000. Todos estos mensajes que están aquí son del switch 1. Ok, voy a tomar aquí el mensaje. Este es el mensaje. Esa es la BPDU. Esta BPDU la está enviando el equipo que tiene la 0C7D, es decir, el switch 1 está mandando esta BPDU. Y esta BPDU, BPDU que se envía cada 2 segundos, contiene esta información. Aquí dice BPDU Type Configuration. Es una BPDU de configuración. BPDU significa Bridge Protocol Data Unit, unidad de datos de protocolo del puente o del switch. Entonces, tenemos aquí que las BPDU se envían cada 2 segundos. En este caso es una BPDU Configuration. La BPDU Configuration se envía cada 2 segundos. ¿Qué información tiene la BPDU Configuration? La BPDU Configuration contiene la información del bridge o la información de este equipo. Esta es la información que yo le estoy mandando al switch 2. Yo como switch 1 tengo habilitado Spanning Tree y tengo que mandar mi información hacia el vecino. La información que yo mando es mi identificador de bridge o también llamado mi bridge ID, mi ID de puente. Mi bridge ID contiene 2 valores. Esos 2 valores son un valor de prioridad que por defecto es 32.768 y mi dirección MAC. Yo le estoy mandando mi dirección MAC y la prioridad que yo tengo como switch por defecto es 32.768. Eso es lo que yo le estoy mandando cada 2 segundos, que es el tiempo de hold time, cada 2 segundos. La BPDU configuration. Cada 2 segundos está mandando su bridge ID, su identificador de bridge al vecino. ¿De qué sirve la BPDU? La BPDU me sirve para identificar si hay un loop o no. En este caso, si el switch 2 recibe la misma BPDU por 2 puertos diferentes, significa que en esos 2 puertos tiene conectado al mismo equipo. Entonces determina que hay un loop. Y como hay un loop, lo que tiene que hacer es bloquear uno de los 2 enlaces para que el loop se detenga. Siempre va a bloquear un enlace y siempre va a mantener un solo enlace activo entre 2 puntos. O de extremo a extremo siempre va a tener nada más un enlace activo.
Ahora, ¿cómo hace para determinar cuál de estos dos enlaces debería de bloquearse? Lo hace basado en la información del Bridge ID. Cada uno manda su Bridge ID. En este caso, el switch 1 está mandando esta información que estábamos viendo aquí como Bridge ID. Esta información. Esta información es la que le estoy mandando. Y el suite 2 me está mandando su propia información también. De hecho, podemos irnos aquí al suite 2, al comando show spanning tree. En el comando show spanning tree, en el suite 2, nos muestra dos porciones de configuración. Esta es la información como tal del suite 2. Entonces, el suite 2 realmente tiene este Bridge ID. Ese es el Bridge ID que contiene el suite 2 y el switch 1. Ese es el Bridge ID del switch 1. Entonces, lo que van a hacer los equipos es, basado en el Bridge ID, tienen que determinar cuál de los dos enlaces se tiene que bloquear. Tengo que bloquear la gigabit 00, tengo que bloquear la gigabit 01 para detener el loop y que no se vaya a crear un camino al infinito o que los paquetes queden recirculando por toda la red. Para determinar cuál de los dos puertos se tiene que bloquear, ellos dos van a seleccionar uno de los dos switches como el switch raíz o también llamado bridge root o puente root, ¿no? Puente root o le podemos llamar nada más root. Debo determinar quién de los dos va a ser el root o es el ganador. Para determinar quién de los dos va a ser el root, tengo que comparar los valores de ambos. Tengo que revisar el Bridge ID de ambos. El root es quien va a determinar o va a seleccionar el puerto que se debe bloquear. El root por defecto es quien tenga la prioridad más baja. La prioridad por defecto es 32.768, 32.768 para ambos extremos, ¿no? Como la prioridad es la misma en ambos, hay un empate, entonces me voy a ir por el valor de la dirección MAC más baja. El root es la prioridad más baja o la dirección MAC numéricamente más baja. En este caso tenemos la 0C7D, 9858 y aquí tenemos la 0CCA. ¿Okay? El root en este caso es 0C7 y 0CC. ¿Okay? En números hexadecimales tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después sigue la A, la B y por último la C. Entonces el 7 es numéricamente más bajo que la C. Entonces el root o quien gana la posición de root es el suite 1. El suite 1 se corona como el suite raíz y nosotros, si en el suite 1 digitamos show spanning tree, vamos a ver que el switch 1 aparece con la leyenda de este switch, es el root. Entonces, las dos partes o las dos porciones de información que yo logro ver en el show spanning tree son mi Bridge ID y el equipo que fue seleccionado como root. En este caso, el suite 1. Si yo me voy al suite 2 y digito show spanning tree, yo voy a ver mi información, mi Bridge ID, y en la parte de arriba aparece el switch que ganó como el root. Lo que dice aquí es que yo el root, o me dice el root es el que tiene esta dirección MAC. El root es el que tengo directamente conectado en la gigabit 00. ¿Okay? El root es el switch 1, porque aquí está la dirección MAC del switch 1 como root. Y el switch 2 lo sabe. Entonces, ahora que ya determinaron quién es el root, tienen que asignarle roles a los puertos. A los puertos se le va a asignar un rol. Operativamente, cómo vamos a colocar cada uno de estos puertos. Tenemos 4 roles que podemos designar. Los roles son puerto designado o designate. Tenemos puerto root o root port.
designate port, root port, y por último tenemos el puerto alternativo, el alternative port. El alternative port siempre es el puerto que va a quedar en una condición de blocking. Va a quedar blocking. El root port siempre va a quedar en una condición de forwarding. Y el designate port también va a quedar en una posición de forwarding. Ese es el estado que va a tener. Entonces, el rol es designate, root o alternative, y el estado es forwarding, forwarding y blocking. Okay, esos son los estados. Entonces, el root va a determinar cuál va a ser el rol de todos los puertos. Primero, lo primero que se asigna es el rol de los puertos del root. El root siempre, pero siempre va a tener puertos en modo de envío. Es decir, que los puertos del root siempre van a estar como designate. Siempre van a ser puertos designados. Esto va a ser un puerto designate, un designate port y un designate port. Y el puerto designado siempre va a estar enviando tráfico. Esa es la condición. El root no puede tener puertos bloqueados. El root decide quién o a quién vamos a bloquear. Luego de eso tenemos el suite 2. El suite 2 es conocido a nivel de spanning tree como un equipo non-root. Es decir, un equipo que no es el root. Siempre lo van a encontrar en los libros como el non-root o el perdedor, ¿no? El que no ganó, el non-root. El non-root, en este caso, puede tener cualquiera de estos tres roles. ¿De qué depende? Primero, vamos a buscar cuál es el root port. El root port, voy a corregir aquí. El root port o el puerto root es el puerto que tiene el costo más bajo para llegar al root. En este caso, Spanning Tree le asigna un costo a las interfaces y como podemos ver aquí en el comando Spanning Tree, el costo por defecto de las interfaces Gigabit Ethernet es de 4. Ya hay una tabla de costos asignadas en el estándar 802.1d, ya hay una tabla de costos. Por defecto, déjenme buscar por aquí. Hay una tabla de costos. Aquí está, ya lo tengo. Se los voy a poner aquí. Los costos que fueron asignados bajo estándar fue que a todas las interfaces Ethernet, las interfaces Ethernet son las interfaces que trabajaban a 10 megabits por segundo. Y a estas se les asignó un costo de 100. Es decir, si yo tengo una interfaz Ethernet, por defecto, Spanning Tree le dice que esa interfaz tiene un costo de 100. Es decir, a mí me cuesta 100 numéricamente o un valor de 100 atravesar ese enlace. Luego tenemos las fase Ethernet. Las interfaces fase Ethernet son las que trabajan a 100 megabits por segundo. A estas se les asignó un costo de 19 bajo estándar. El estándar 802.1d se lo asignó. Luego tenemos las Gigabit Ethernet, que son las interfaces que trabajan a 1 giga. A estas se les asignó un costo de 4. Y eso es donde estamos. Como tenemos aquí interfaces de 1 giga, el costo por defecto para las interfaces a nivel de Spanning 3D 4. Luego tenemos las interfaces de 10 gigabit o 10 gigabit Ethernet. Las 10 gigabit Ethernet tienen un costo de 2. ¿Ok? Y las de 25 tienen un costo de gigabit Ethernet. Tienen un costo de 1. ¿Ok? Y aquí también hay un problema. Porque si tengo interfaces arriba de 25 gigas, ya no tengo un costo más bajo. Es decir, que Spanning Tree va a mirar a todas las interfaces arriba de 25 gigas como si fuesen del mismo ancho de banda.
no puede diferenciar de una de 40 con una de 100, con una de 200 gigas, con una de 125 gigas, pues no va a haber la diferencia. Entonces va a haber todo igual. Aquí sí tenemos un problema y vamos a ver cómo lo solventamos. Pero en el estándar 802.1D así es y no podemos cambiar esto, el comportamiento. Esos son los costos de interfaces por defecto. Entonces, Spanning Tree va a bloquear un puerto basado en el costo. Sin embargo, si yo me voy al Suite 2 y le damos un Show Spanning Tree Interface Gigabit 00, por ejemplo, vamos a darle aquí un Detail. Aquí puedo ver los detalles de la información que estoy recibiendo en la Gigabit 00 en el Suite 2. Estoy en el Suite 2, estoy viendo los detalles de la información que obtengo a través de la Gigabit 2. Ok, en la Gigabit 2, perdón, la Gigabit 0 tiene un costo de 4. Yo tengo un costo de 4. Yo como interfaz a nivel de Spanning Tree tengo un costo de 4. Sin embargo, mi path cost o mi costo para llegar al root es de 0. ¿Cómo así? Si la interfaz tiene un costo de 4. Es que los switches no toman decisiones basadas en la prioridad que ellos tienen configurada, sino que toman decisiones basadas, perdón, en el costo que ellos tienen configurado, toman decisiones basadas en el costo que reciben. Por lo tanto, la BPDU que genera el switch 1 tiene un costo hacia el root de 0. Es decir, al root, ¿cuánto le cuesta llegar a él mismo? Nada. No tengo que atravesar ningún enlace para llegar a mí mismo. Entonces, mi costo hacia mí mismo es de 0. Por lo tanto, yo mando un costo de 0 por la Gigabit 00 hacia el Suite 2 y el Suite 2 dice, ok, a través de la Gigabit 0, a mí me cuesta 0 llegar hacia el root. Diferente fuese si tuviese aquí otro switch, así. Si tuviese estos switches así, entonces yo de aquí recibo el costo de 0, pero sin embargo el Suite 2 en esta interfaz tiene un costo de 4. Entonces el Suite 2 anunciaría una BPDU hacia el Suite 3 y el Suite 3 aprendería por esta interfaz un costo de 4 para llegar al root. ¿Okay? Y así sucesivamente. ¿Okay? Pero como solo son 2, pues yo tengo un costo de 0. Por lo tanto, el puerto root es el puerto que tiene la prioridad más baja o el costo más bajo, perdón, es el que tiene el costo más bajo para llegar al root. Sin embargo, yo en el Suite 2, tanto en la Gigabit 00 como en la Gigabit 01, tengo un costo de 0 para llegar al root. Por lo tanto, hay un empate. Por las dos interfaces donde cuesta 0 hay un empate. Entonces, ¿cómo determino cuál de estos dos puertos tiene que bloquear? Porque el root no va a bloquear sus puertos. El root le dice a los non-root que ellos deben de bloquear su puerto. En este caso solo hay un non-root, así que él tiene que bloquear sus puertos. Tiene que bloquear el puerto que tenga el costo más alto hacia o en dirección al root. Como hay un empate, entonces como alternativa va a bloquear el puerto que tenga el ID más alto. El ID de puerto más alto. En este caso el ID de puerto pues es puerto 1, puerto 2. ¿De dónde se saca ese número de puerto? Porque están correlativamente numerados, ¿no? Esa es la Gigabit 00. Entonces es el primer puerto del equipo. Entonces a nivel de Spanning Tree es el puerto 1. Esta es la Gigabit 1. Entonces a nivel de Spanning Tree esto es el puerto 2 porque Spanning Tree comienza a numerarlo desde el 1. Entonces tengo que bloquear el puerto numéricamente más alto. Entonces aquí vemos que el puerto 2 o la Gigabit 01 está en un estado de alternative y está en estado blocking. Vamos a ver si lo puse así. Aquí lo puse alternate y está en blocking. ¿Okay? Entonces yo aquí show spanning tree puedo darme cuenta que la Gigabit 01 el rol es alternativo y su estado es blocking y su costo es de 4.
Este es el puerto que pierde y el puerto bloqueado es el gigabit 01. Por lo tanto, si yo tuviese PCs aquí y otra PC aquí, todo el tráfico se estaría yendo únicamente por la gigabit 00 y no estaría tomando el camino de la gigabit 01 porque el puerto está bloqueado. Ahora bien, quiero manipular aquí los puertos, no sé, de repente el puerto gigabit 01 resulta que es de fibra óptica y la gigabit 00 resulta que es un copper, ¿no? Es cobre. Entonces, como hay ingenieros que dicen que un giga de fibra es más rápido que un giga de cobre, entonces, si nosotros queremos que la interfaz activa sea la gigabit 01 y la gigabit 00 sea la que quede como bloqueada, sea la que quede como backup, porque lo que pasa aquí es, si la gigabit 00 en este momento falla, la gigabit 01 pues tendría que pasar al estado forwarding. Entonces sí bloquea el loops, pero al mismo tiempo lo deja en estado de backup, ¿no? Sería como el backup, por eso es el puerto alterno. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero invertir las conexiones? Y yo quiero que el puerto bloqueado sea la gigabit 01 y que no sea la gigabit 00. Para hacer eso, no me sirve manipular el costo, porque ya sabemos que el puerto con el costo más alto es el que bloquea el puerto, pero en este caso, de nada me sirve manipular el costo de estos puertos si el costo que yo tomo como referencia para bloquear un puerto es el que viene de parte del switch 1, de mi vecino. Y como el switch 1 es el root, aunque yo cambie el costo aquí, el switch 1 siempre va a mandar un costo de 0, porque está mandando sus propios mensajes, ¿no? No le interesa el costo de sus propias interfaces, sino que el mensaje está siendo generado por el mismo sistema operativo, entonces manda el costo de 0. Entonces, en este escenario específico, vamos a utilizar la prioridad. La prioridad por defecto de todos los puertos es 128 punto y el IP de puerto. Como habíamos visto, a la gigabit 00, Spanentry la reconoce como el puerto 1 y a la gigabit 01, Spanentry la conoce como el puerto 2. Por lo tanto, la prioridad será 128 por defecto, punto, y el número de puerto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo el switch 2 toma decisiones basadas en la información que recibe? Lo que vamos a manipular es la prioridad de puerto, pero la prioridad de puerto la vamos a manipular en el root. La prioridad de puerto sí se envía porque es diferente al costo. Entonces, como yo tengo aquí un show spanning tree, aquí en el switch 1 veo que pues, todos mis puertos tienen prioridad 128. El switch 1 cuando manda un BPDU de configuración cada 2 segundos por la gigabit 01, lo manda con un costo de 0 porque el costo es local, es 0, pero la prioridad sí manda la prioridad que tiene configurada en el puerto, lo manda con una prioridad de 128 y también por aquí abajo manda una prioridad de 128. Entonces el switch 2 aprende la prioridad de 128 que viene de parte de su equipo directamente conectado. Entonces lo que yo puedo hacer es manipular la prioridad porque la toma de decisiones o el algoritmo es el siguiente. Voy a bloquear el puerto que tenga el costo más alto hacia el root. Si hay un empate, me voy por el que tenga la prioridad más alta. Si hay un empate, entonces me voy por el que tenga el ID de puerto más alto. Pero entre el costo y el ID de puerto está la prioridad. Entonces, yo lo que voy a hacer es decir al switch 1, ¿sabes qué? Quiero que reportes una prioridad alta por la interfaz gigabit 00. Así que a nivel de spanning tree, quiero que por priority, quiero que reportes una prioridad arriba de 128. Reporte una prioridad de 160. Entonces le estoy diciendo al switch 1 o al root que reporte por su gigabit 00 una prioridad de 160. Por lo tanto, por aquí recibo costo de 0, prioridad 160, costo de 0, y por aquí estoy recibiendo costo de 0, prioridad 128. Entonces ya el switch 2 va a tomar una decisión basada en la nueva información que está recibiendo.
Y el suite 2 determina que el puerto bloqueado tendrá que ser la gigabit 00 porque por ahí estoy recibiendo una prioridad alta. Y la gigabit 01 en este momento está en listening. Ya vamos a ver los estados. Está en listening y está pasando a learning. ¿Está? Y cambiaron de roles. Ahora la gigabit 01 está forwarding, que es la de fibra, y la gigabit 00 está alternative o blocking. Ahora, vean los estados por los que estaba pasando. Los estados dependen de estos contadores. Seguimos en el estándar 802.1d. El estándar 802.1d tiene estos contadores. Este contador de hello determina cada cuántos segundos vamos a enviar nuestra BPDU. El tiempo máximo de vida, básicamente es eso, es durante cuánto tiempo tengo que almacenar las BPDUs que estoy recibiendo cada 2 segundos de mi vecino. Si yo recibo una BPDU de mi vecino en este momento, esa BPDU yo la recibo y la almaceno, pero solo la voy a almacenar durante 20 segundos. Después de 20 segundos, pues la voy a eliminar, ya no me sirve. Luego tenemos el forwarding delay. El forwarding delay es el tiempo de transición entre cada estado de puerto. ¿Cuáles son los estados de puerto? Show Spanning Tree, Summary. Los estados de puerto del estándar 802.1d son Listening, Learning, Blocking y Forwarding. En esta tabla podemos ver que la Spanning Tree está habilitado en las 16 interfaces que tiene este equipo. El equipo tiene 16 interfaces y ahí está activo Spanning Tree. Ahora bien, cuando un puerto es conectado, déjenme abrir Packet Tracer. Ok, aquí está. Vamos a... Ahí está. Voy a poner un switch. Voy a poner otro switch. Y van a ver que cuando yo conecto un cable entre dos switches, los puertos se van de color ámbar. Igual si conecto una computadora, porque cada vez que yo conecto cualquier cosa al puerto de un switch y el puerto enciende, inicia en un estado de listening, el estándar 802.1b. Inicia en estado de listening y el estado de listening dura 15 segundos, que son los 15 segundos del forwarding delay. Entonces, pasa aquí 15 segundos. Después de 15 segundos, el estado de listening es un estado en el cual el puerto no envía datos, pero recibe BPDUs. Después de estos 15 segundos pasa 15 segundos de learning, que es el mismo forwarding delay, y en estos 15 segundos lo que hace es revisar todas las BPDUs que recibió durante 15 segundos y aprende de ellas, es decir, determina quién va a ser el root y cuál va a ser el rol de los puertos. Una vez pasan estos 15 segundos, los puertos se van a colocar ya sea en estado de blocking o en estado forwarding, ya sea porque quedaron como alternativos o quedaron como root o quedaron como designate. Pasan a forwarding o a blocking. Esos son los estados de Spanning. Entonces, esto toma 30 segundos, porque así es el estándar 802.1d y eso es muchísimo tiempo. Si yo pongo aquí el contador,
Vamos a poner el cronómetro. Vamos a colocar aquí este puerto, a este puerto y ponemos el cronómetro. Vamos a darnos cuenta. Show Spanning Tree Summary, que el puerto queda en estado de listening. 15 segundos. Después de 15 segundos va a pasar al estado de learning. Y después de 30 segundos, los puertos se van a poner de color verde porque se determina el estado. Dura exactamente 30 segundos. Lo vamos a pausar aquí. Inmediatamente se ponga de color verde. 30 segundos exacto. 802.1D, que es el primer estándar, pues se tarda eso. Ese fue el primer estándar. Ahora bien, luego nace un nuevo estándar, que es el que tenemos actualmente, el que estamos corriendo. El que estamos corriendo aquí en los equipos. Si le damos un Show Spanning Tree. Es dice IEEE, que es el estándar 802.1D, pero con una variación. Spanning Tree Mode. Cisco le llama a su versión Peer VLAN Spanning Tree o aquí, Peer VLAN Spanning Tree o PVST. Entonces, Cisco tiene su propia versión llamada Cisco PVST, Peer VLAN Spanning Tree. El estándar 802.1D no considera la creación de VLAN. Es decir, que si yo tengo, imaginémonos que estos equipos no son Cisco, son marca Pajarito, ¿no? Son de marca Pajarito, marca Beer. Que son marca Pajarito. Entonces, si estos equipos tienen aquí la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30, la VLAN 40, tienen 4 VLAN cada uno. Ellos solo van a negociar el root y el puerto bloqueado basados en la VLAN 1, solamente en la VLAN 1. Si según la información de la VLAN 1, el puerto bloqueado va a ser el gigabit 00, entonces todo el tráfico, ya no importa de qué VLAN, todo el tráfico se va a ir por la gigabit 01 porque la gigabit 00 se bloqueó. Entonces así funciona el estándar 802.1D en cualquier equipo. En cambio, en Cisco, con el estándar PVST o Cisco Peer VLAN Spanning Tree, lo que hace es que me permite crear una instancia por cada una de las VLAN. Una instancia es el cálculo de quién es el root, quién es y el rol de puertos. Designate alternately root port. Aquí nosotros hemos dicho que este puerto de aquí es el root port. Este puerto de aquí es el root. Y este puerto de aquí lo dejamos como alternativa, ¿no? O bloque. Eso es como lo tenemos en este momento. Estos switches de momento solo tienen la VLAN 1. Y por eso aparece esta información aquí, Show Spanning Tree. Por eso la prioridad aparece como 32.769. Porque en el estándar Peer VLAN, perdón, en versión de Cisco propietaria, Peer VLAN Spanning Tree, como puedo crear una instancia por cada VLAN, a la prioridad se le tiene que agregar el System ID Extended o el ID de la VLAN. Se le suma el número de la VLAN donde está activado. Esos equipos nada más tienen la VLAN 1. Por lo tanto, tienen solamente una instancia, que es esta, ¿no? Esta es una instancia. Es el cálculo de quién es el root y el estado de puertos para la VLAN 1 nada más. Si yo creo la VLAN 2, voy a crear la VLAN 2 y voy a poner la interface gigabit 00 y la 01 como Motron. Fishcore Trunk Encapsulation 2.1Q. Fishcore Motron. Vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Qué pasó ahí? Ahora que tengo los enlaces troncales y he creado una VLAN 2, si yo le doy Show Spanning Tree, vamos a ver que tengo la instancia de la VLAN 1 y tengo la instancia de la VLAN 2. Tengo dos instancias. Tengo un cálculo de quién es el root para la VLAN 1 y tengo el cálculo de quién es el root para la VLAN 2. Si la información no se ha manipulado, es decir, no he manipulado prioridades ni costos,
pues entonces el root para la VLAN 2 seguirá siendo el switch 1. Esa condición no va a cambiar. ¿Okay? Vamos a ponerle ya nombre y apellido. Esa condición no cambia en ningún momento. Lo que vamos a hacer es, gracias a esta técnica de PBST o Peer VLAN Spanning Tree, yo puedo hacer balanceo de carga o puedo distribuir mejor mi tráfico. En lugar de que la gigabit 00 esté bloqueada, porque si yo le doy aquí un show spanning tree, VLAN 1, me voy a dar cuenta que para la VLAN 1 el puerto bloqueado es la gigabit 00 y para la VLAN 2 me voy a dar cuenta que el puerto bloqueado es la gigabit 00 porque coinciden. ¿Okay? Sin embargo, yo puedo manipular desde ahora todos los comandos, los puedo colocar para una VLAN específica. Por ejemplo, yo había creado aquí en el Show Running Interface gigabit 00. En el suite 1, la gigabit 00 está anunciando una prioridad alta, ¿no? Yo esta prioridad, podría decirle que esta prioridad es nada más para la VLAN 1. Yo puedo decirle, oye, solamente para la VLAN 1 voy a establecer la prioridad de 160, pero no para la VLAN 2. Solamente para la VLAN 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me voy al suite 2 y en el suite 2, ahorita tenemos que esperar los 30 segundos de PBST. PBST nada más es una variante del estándar 802.1d, es una variante. Utiliza el mismo contador y todo eso. Entonces, ustedes se fijan, como la prioridad aquí solamente fue manipulada para la VLAN 1, no afecta a la VLAN 2. Entonces, para la VLAN 2, el puerto de envío es la gigabit 00. Pero para la VLAN 1, el puerto de envío es la gigabit 01. Por lo tanto, yo ya puedo balancear tráfico aquí. Y lo que le estoy diciendo es, si hay computadoras en la VLAN 1, el tráfico se va a ir por la gigabit 1. Pero si hay computadoras en los dos extremos, en la VLAN 2, el tráfico se va a ir por la gigabit 00. Ok, y estoy haciendo un balanceo. Y ya puedo poner yo las VLAN que quiero. Por ejemplo, las VLAN menos importantes en el enlace de cobre y las redes o las VLAN de presidencia, de gerencia, pues las puedo poner en enlace de fibra óptica. Que ya puedo ir yo manipulando las instancias o manipulando quién va a ser el root o manipulando quién va a ser el puerto bloqueado por VLAN, separándolo por VLAN. Siguiendo con los contadores, el último contador que nos queda aquí pendiente de la salida del Show Spanning Tree es el Aging Time. El Aging Time es el tiempo de vida. Es el tiempo de vida de las direcciones MAC. Las direcciones MAC por defecto tienen un tiempo de vida de 5 minutos. O sea, 300 segundos. En el momento que ocurre una falla de un enlace, el non-root debería de notificarle al root y a todos los switches que ha habido una falla de enlace. Es decir, si en este momento fallase la gigabit 00, el non-root generaría un mensaje BPDU, pero en este caso el BPDU sería un BPDU TCN. Topology Change Notification, notificación de cambio de topología. Si pasa un incidente, el non-root va a mandar un mensaje TCN al root diciéndole, oye, hubo un incidente, hubo un enlace que acaba de fallar. Esto lo que hace es que le dice a todos los switches por donde atraviesa el mensaje, le dice que cambien el aging time y que lo pasen a 15 segundos. Ok, para que en 15 segundos máximo borren las direcciones MAC que habían aprendido porque un enlace falló y probablemente esas direcciones MAC ya no las alcancen por el mismo enlace que antes.
Entonces, como borren las direcciones MAC porque las tienen que reprender por otro enlace. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la captura anterior, cuando estábamos haciendo la modificación, bajó a 15 segundos. Porque había una modificación o hubo un cambio, una alteración en los enlaces. Por lo tanto, si yo borro una interfaz, se debería de generar una notificación. Vamos a ver si se recalcula. Show spanning tree. VLAN 1, todo está en envío. Y la VLAN 2, todo está en envío. Vamos a reconectar el mismo enlace. Y vemos que ahora cambia el contador a 15 segundos. Porque hubo un cambio de topología. Vamos a ver si logramos capturar el mensaje. Vamos a apagar la interface Gigabit 01. Shoot. Y por aquí, si ustedes se fijan, aquí está el mensaje. Se manda un mensaje. Este es un BPDU Topology Change. Es un TCN o un Network Topology Change. Y ahí se va activado en 1. Ese es el mensaje que se está enviando al root. El root debería contestar como acknowledgement de si lo recibí, pero eso es un mensaje que se está mandando diciendo que se ha afectado un enlace y que el forwarding delay, perdón, y que el tiempo de vida, el aging time debería ser disminuido, ¿no? Aquí vamos a ver. Esto se originó desde la VLAN 2, este mensaje. Vamos a levantar la interfaz. No sure. Ve, aquí van los mensajes nuevamente. Spanning tree. Topology change notification. Otro cambio de topología. Y manda que VLAN es la que creó el cambio. Ahora bien, vamos a involucrar otro switch. De hecho, aquí teníamos otro switch. Vamos a tomar el switch 3. Y vamos a involucrar el switch 3. Vamos a conectar la Gigabit 02 y la Gigabit 02. Esa Gigabit 02 hay que convertirla en trunk. VLAN 10 es la que creamos. O sea, no, VLAN 2. Vamos a hacer la configuración en el switch 3. Aquí está el switch 3. Show interface trunk. Ya está como troncal todo.
Ahora, este suite 3, si le damos un show spanning tree, se va a involucrar en la parte de spanning tree y resulta que él es el root. Ahora, ¿por qué él es el root? La prioridad, pues es la misma que tienen todos, ¿no? Tiene la prioridad 32.768, igual que él. ¿Cómo? No se ha manipulado la prioridad de nosotros dos. Entonces, el root se ha determinado por medio de la prioridad, perdón, por medio de la dirección MAC. La dirección MAC que muestra este suite 3 es 0C29. El anterior root era el switch 1 y tenía la 0C7. La 0C2 tiene una dirección MAC más baja y él pasa a ser el nuevo root. Y el suite 1 se convierte en el non-root. ¿Okay? Por lo tanto, ahora los puertos designados son los puertos que tiene el root. Y los puertos root, ¿quiénes serían los puertos root? Los puertos root está fácil de identificarlos. Recuerden que es el que esté más lejos del root. El root anuncia un costo de 0, entonces se recibe un costo de 0 en el switch 2 y se recibe un costo de 0 en la YBit 02 del switch 1. Sin embargo, el switch 1, cuando anuncia su costo en dirección hacia el switch 2, lo anuncia con un costo de 4. Entonces, esta interfaz de aquí tiene un costo de 4 para llegar al root. Lo mismo esta interfaz. Y el switch 1, como yo anuncio aquí, mi costo en 0 llega a la gigabit 02 y el switch 2 anuncia un costo de 4 hacia su vecino. Significa que esta gigabit 01 tiene un costo de 4 para llegar hacia el root. Y esta gigabit 00 tiene un costo de 4 para llegar hacia el root. Entonces está la cosa. Entonces, este tiene un costo de 4 para el root, 4 para el root, 4 para el root, 4 para el root, 0 hacia el root, 0 hacia el root. Por lo tanto, el puerto root es el gigabit 02 y el gigabit 02 de ambos switches. Todos los non-root deben de tener un puerto root. Y ese puerto root es el que tiene el costo más bajo hacia el root, que es este. Ahora, todos estos de aquí van a ser o designados o bloqueados. De hecho, van a haber 3 puertos designados y tiene que haber un puerto, bueno, tendrían que haber 2 puertos bloqueados, porque ya tiene que haber un bloqueado. Solo aquí tiene que haber un bloqueado y después en este loop general tiene que haber otro bloqueado. Eso significa que aquí se van a bloquear 2 puertos. La pregunta es, ¿cuáles son los 2 puertos designados y cuáles son los 2 puertos bloqueados? Para desempatar entre 2 switches diferentes, primero se tiene que revisar el bridge ID de cada uno. Y lo que vamos a determinar en este momento es, ¿quién va a tener los puertos bloqueados? ¿El switch 1 o el switch 2? Los 4 puertos tienen el mismo costo hacia el root, así que hay un empate. Entonces, vamos a bloquear los puertos del switch que tenga el valor de bridge ID más alto. A ese vamos a bloquear. Y como ya sabemos que tienen la misma prioridad, el segundo valor del bridge ID es la dirección MAC. ¿Quién tiene la dirección MAC más baja? Switch 1. ¿Quién tiene la dirección MAC más alta? Switch 2. Entonces, ¿a quién tenemos que bloquearle los puertos? Al switch 2. ¿Y a quién le vamos a dejar los puertos designados? A él. Ahora bien, aquí ya teníamos nuestra propia decisión y esto quedaría así por cada una de las pilas, ¿no? Esto depende de las pilas. Entonces, si yo me voy al switch 3 y digito un show spanning tree, yo voy a ver que a nivel de la VLAN 1, mis 2 puertos están en modo designate. Si yo me voy al switch 1 y le doy un show spanning tree, tengo un puerto root, que es la gigabit 02, y la gigabit 0 y 01 están como designate. Y si me voy al switch 2 y le doy un show spanning tree, voy a ver que tanto mi gigabit 01 como mi gigabit 00 están blocking. Ahora, si yo quiero regresarlo como estaba antes, porque a mí me conviene más que el switch 1 sea el root,
porque ahí están conectados los servidores o ahí está la salida de internet. Si yo quiero que él sea el root nuevamente, entonces tengo que manipularle la prioridad. Para manipularle la prioridad al switch 1 y que se convierta nuevamente en el root, tengo dos opciones. La opción 1 es manipular la prioridad de forma manual, ya sea para una VLAN específica o ya sea para todas las VLAN. Si lo quiero hacer para todas las VLAN, entonces yo haría spanning tree VLAN de la 1 a la 4094. Para todas las VLAN voy a manipular la prioridad. La prioridad tiene que ir en múltiplos de 4096 en 4096. Puedo poner 4092, por ejemplo, y me va a decir, oye, no puedes. Las prioridades van en incrementos de 4096. Por lo tanto, solo son estos valores disponibles, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Solamente tengo 16 valores de prioridad que puedo configurar. Tenemos que seleccionar uno que sea más bajo que la prioridad actual. Todos tienen 32.768, entonces yo me voy a configurar una prioridad de 28.000 para tener la prioridad más baja y yo como switch 1 convertirme nuevamente en el root. Okay. También puedo configurar la prioridad en 0. Muchos clientes optan por poner la prioridad 0, que es una prioridad absoluta, porque nadie más puede configurarse una prioridad más baja que esa. Okay. Sin embargo, sí pueden tener una dirección más baja que nosotros. Lo recomendado bajo el libro de diseño del CCDE es dejarlo como 4096. Okay. Vamos a ponerlo así. 28.000. Si yo digito show spanning tree, VLAN 1, vamos a ver que yo nuevamente me convertí en el root. Ahora, hay otra opción para convertir el equipo en root. Hay otro comando, que en este caso lo voy a hacer en el suite 2. Lo voy a hacer en el suite 2 para la VLAN 2. Hay otro comando que es spanning tree. Vamos a hacerlo nada más para la VLAN 2. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerle spanning tree VLAN 2 root primary. El root primary lo que hace es revisar cuál es la prioridad del root actual y autoconfigurarse un valor más bajo. Eso es todo lo que hace. Entonces, vean esto. Si yo digito un show spanning tree VLAN 2, yo no soy el root lo tengo en IEBIT 000. Mi prioridad actual es de 32.768 y la prioridad del root es de 28.674. Sin embargo, si yo me configuro como root primary y le doy un show spanning tree VLAN, yo me convierto en el root con una prioridad de 24.000. No le configuré yo la prioridad, nada más le dije root primary. Él revisó cuál era la prioridad del root actual y se autoconfiguró una más baja de forma automática para ganarle. Ya soy el root. En este escenario, el switch 1, si ustedes se fijan, el switch 1 es el root para la VLAN 1. Pero no es el root para la VLAN 2. Para la VLAN 2 no es el root. Pero el switch 2 sí es el root para la VLAN 2. Pero no es el root para la VLAN 1. Porque estamos utilizando peer VLAN spanning tree. Por lo tanto, yo tengo dos topologías aquí. Este equipo, bueno, vamos a ponerlo así. Este equipo está manejando dos topologías actualmente, una por cada VLAN. Y lo que tenemos es esto. Para una VLAN, el switch 1 es el root y el puerto bloqueado o el enlace bloqueado, sin temor a equivocarme, el enlace bloqueado es este. El enlace bloqueado es este. Es decir, que Spanning Tree no usa ese enlace. Este enlace no existe a nivel de Spanning Tree. Si yo me voy al suite 3 y revisamos en el suite 3, para la VLAN 1, el root lo tengo en IEBIT 00 y por lo tanto
el puerto bloqueado va a ser el puerto que tenemos entre el suite 3 y el suite 2. Aquí no lo tengo bloqueado, pero si me voy al suite 2, show spanning tree, VLAN 1, me voy a dar cuenta que el puerto bloqueado es la YBit 02, que es el puerto que conecta al suite 3. Pero para la VLAN 2, si me voy al suite 1, para la VLAN 2, el puerto bloqueado es el gigabit 01 y en el suite 3, la gigabit 00 del suite 3 es el puerto bloqueado. Entonces, para la VLAN 2, este puerto está bloqueado. Entonces, vean cómo construimos topologías diferentes para diferentes VLAN para manipular o influenciar por dónde vamos a mandar el tráfico. Así es como nos queda. Así es como nos queda la VLAN 1. Así es como nos queda la VLAN 2. Entonces, todo el tráfico de la VLAN 1 se va a mover nada más por estos enlaces. Nada más se puede mover así. Si aquí hay una PC en la VLAN 1 y aquí hay una PC en la VLAN 1, tiene que pasar por el suite 2. Y si aquí hay una PC en la VLAN 2 y aquí hay una PC en la VLAN 2, tiene que pasar por el suite 2. No hay conexión directa porque a nivel de VLAN 2 este enlace aquí está bloqueado o prácticamente no existe. Entonces, es la misma topología física, pero a nivel lógico tenemos diferentes topologías gracias a Spanning Tree. Si podemos asignar tráfico a los enlaces que nos convenga más asignarlos, teniendo diferentes root. Para el comando que acabamos de ocupar en el suite 2 para convertirlo en root, que era el root primary, hay otro comando que es el root secondary. Hay una opción de root secondary. El root secondary se coloca en el suite que yo quiero que sea el siguiente root en caso de fallar el actual. Es decir, ¿quién va a ser mi backup? Obviamente esto sería en redes que son muy grandes y que tienen muchos enlaces redundantes. En esta topología no aplica mucho porque si un enlace se cae, pues simplemente nos quedamos sin redundancia y ya no importa mucho. Pero el suite 3 podría ser el backup de la VLAN 2 colocando el comando secondary. Él no va a ser el root de inmediato, simplemente va a tener una condición que le permita ser el siguiente root en la VLAN 2 en caso de que el root actual, que está como root primary, falle. Él tendría la segunda preferencia más alta o la segunda mejor preferencia, mejor dicho. Otro valor que es muy importante conocer y que nos hace falta de la salida del show spanning tree es esta parte de aquí. ¿Qué es esto del tie point to point? El time point to point hace referencia al funcionamiento de la interfaz, a la condición de si la interfaz está trabajando como half duplex o como full duplex. Sencillamente es eso. Si yo me voy en el suite 3, por ejemplo, me voy a la interfaz gigabit 01 y le pongo duplex half, manipulo la condición. Bueno, está negotiation. La negociación está habilitada. Vamos a darle no negotiation auto para que me deje poner en half duplex. Show spanning tree. Entonces, si le damos un show spanning tree, vamos a ver que la condición ahora del puerto es share, compartido, porque lo pasé a half duplex. Si el puerto, vamos a darle un show spanning tree, interface, gigabit 01, detail. Vamos a ver aquí, designate forwarding, identify root, priority, designate. Aquí está. Es un link tie share, porque está en half duplex.
Si lo pongo en full duplex, duplex full, cambiará la condición y nuevamente se pondrá como point to point, una vez más. Esa condición se puede cambiar a voluntad. Siempre Spanning Tree va a preferir los enlaces punto a punto sobre los enlaces share. Es decir, que los enlaces que estén como tipo share, yo puedo manipular la condición para que sea un puerto bloqueado. Entonces, ese es otro valor que se utiliza a la hora de decidir qué puerto voy a bloquear. El puerto que tenga el costo más alto hacia el root, o el puerto que tenga la prioridad más alta hacia el root, o el puerto que esté en condición de share sobre el puerto que esté en condición de point to point. Entonces, a nivel de spanning tree, nosotros podemos cambiar el link type sin cambiarle la condición de duplex o HAL. Podemos cambiarle el tipo de puerto a nivel de spanning tree. Nada más para decirle, oye, este puerto es malo. Realmente está en full duplex, pero si tienes que bloquear algún puerto en algún momento, quiero que bloquees este, el que está como share, en lugar de los que están como point to point. Entonces aquí pues, no es algo que usualmente se haga para nada, ni se recomienda manipular esto, pero se puede dar un caso complejo en el cual existe la posibilidad en que se tenga que utilizar esa técnica.